Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una prédica y quizás sea un poquito larga, pero es importante. Es importante esta prédica porque es la prédica de la salvación. Y para poder explicar la salvación, tenemos que ir para atrás y hacia adelante en la Biblia, explicando. Porque uno de los problemas que tienen las personas que aceptan al Señor después que son cristianos es que siguen batallando con su vida por la salvación. Cuando en realidad una vez que usted es salvo, una vez que usted acepta al Señor, la salvación no se pierde. Cuando si usted lo hace con todo el conocimiento, con todo su corazón, con todo su amor, la salvación no se pierde. Entonces, hoy en día, y no solo hoy en día, esto es siempre. Yo lo vengo a decir ahora porque lo he vivido y he visto otros que lo han vivido, donde aceptan al Señor y después están batallando. Todos los días están batallando, todos los días están batallando con sus propias acciones, con sus mentes, que le agrada al Señor, que no le agrada al Señor, lo hice bien, lo hice mal, esto está malo, y es una batalla constantemente. Y sí tenemos que tener eso ¿cómo se dice?, en nuestra mente para vivir diariamente, pero no debe de ser una carga. No debe de ser una carga siempre y cuando usted sepa por qué usted es salvo y, y, y quién fue el autor de la salvación, de que nosotros podamos ser salvos. Cuando usted sepa eso, ya a usted se le va a quitar toneladas de peso de encima de sus hombros, de su conciencia, de su mente, porque puede vivir diariamente como un ser humano y sabiendo la verdad, la verdad de la salvación. Eh, Esto para los inconversos, para los que no han aceptado al Señor. Si tú estás oyendo esta prédica y tú no has hecho, tú todavía no has hecho este acto, debes de asegurar de hacerlo. Debes de asegurarte que tú hagas, de que tomes tiempo y hagas el acto de pedir por salvación. En Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que entendamos la salvación. Dios quiere que sepa que cuando nosotros somos salvos vamos a tener vida eterna. Vida eterna. Dios quiere que tengamos la confianza de saber con seguridad que somos salvos. Vamos a ir a unos puntos breves, claves de la salvación. Primeramente, tenemos que entender que todos nacemos con el pecado. Todos nacemos pecadores. Todos. Desde bebé, desde que el niño abre la boca, que grita, ese niño es un pecador. Eso tenemos que saberlo. No es por él. ¿Ok? No es por él. Es simplemente por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva tomaron esa desobediencia, automáticamente la humanidad fue maldecida por Dios. Por eso fue que Él sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, y la palabra dice que envió sus serafines a velar el huerto del Edén, porque el huerto del Edén se hizo perfecto, todo era perfecto. ¿Ve? Entonces a él se sacó, a Adán y a Eva se sacó del huerto del Edén. Entonces vino a formar una parte imperfecta. Aparte de eso, de que nosotros nacemos pecadores, todos hemos pecado de una forma u otra. No hay ningún ser humano que no haya dejado de pecar o que no haya pecado o que esté pecando. No hay ningún ser humano, incluyendo al Papa, que la mayoría de la humanidad, por decirlo así, le tiene el ojo clavado al Papa como que es un dios.
incluyendo al Papa, incluyendo al Papa. El Papa tuvo una situación hace unos años atrás, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero donde él estaba pasando, caminando en una de las visitas que dio, y una muchacha simplemente le agarró la mano así y él le dio y le estuvo malo. Que luego más tarde, que muchos de ustedes saben, conocen esa historia, luego más tarde él se disculpó. ¿Para por qué eso sucedió? Estamos hablando del Papa donde él tiene el ojo clavado, donde se supone que sea inmaculado, porque es un ser humano también, es imperfecto. ¿Ve? Así que ninguno, y no estoy diciendo que eso es un pecado, es que no fue un pecado, pero tuvo una acción mala, él tomó una acción mala. Entonces, ¿qué le quedó? De hacer lo que nos dice la palabra, de pedir perdón, porque perdió su control. ¿Ve? Así que no hay nadie en este mundo que no haya pecado de una forma u otra. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios. Y Romanos 3:23 nos dice, por esta razón de que ninguno somos perfectos, de que todos somos pecadores, en Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quiere decir que ningún ser humano merece la gloria de Dios. ¿Ve? Ningún ser humano merece la gloria de Dios. Por el motivo de ser pecador, merecemos ser castigados con la separación eterna de Dios. Nosotros, por el motivo de nacer pecadores y por pecar, la única recompensa que tenemos es estar separado de la eternidad con Dios. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado, ¿qué es? La muerte. Y es muerte eterna. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que este es lo que casi siempre predican o dicen o impulsan para crear miedo, dice que si usted no se arrepiente, que usted va al infierno, arrepiéntete, váyase, o si no va al infierno. Y no, está bien, eso es cierto, pero no hay que, ¿cómo se dice? Publicarlo de esa manera tan fatal, porque esa misma razón, esa misma verdad de que si usted no se arrepiente, si usted no acepta a Cristo, si usted no cree en Dios, sí, usted va a parar en el infierno y va a ser para vida eterna. O sea, no es que va a ir al infierno y después va a desaparecer. No, vida eterna. ¿Ve? La vida eterna es para los dos bandos. Para los que aceptan a Dios, con Dios vida eterna, y para los que no aceptan a Dios, van al infierno para vida eterna. Porque Dios, cuando nos creó para tener vida eterna. Esa fue su creación. Esta creación es para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces nosotros tenemos que escoger o con uno o con el otro. ¿Ok? Ahora, para poder seguir explicando y entender lo de la salvación, tenemos que explicar primeramente que la obra de todo lo que existe, la obra que Dios ha empezado en uno, la obra que Dios ha empezado con la iglesia, la obra, o sea, todo tipo de obra, quien la comienza es Dios. Y la palabra dice que el que comenzó la obra la ha de terminar. El que comenzó la obra la ha de terminar, dice la palabra. Entonces, Él empezó y Él creó las estrellas, el sol, el universo, el mundo, el agua, lo dice, en cuántos días se tardó en crear este mundo, y Él comenzó esta obra. ¿Qué sucede? Él va a terminar esta obra con todo lo que está dentro, sin que se quede nada afuera. ¿Ve? Hay obras global, obras universal, obras celestial y obras individual. ¿Ve? Pero Él es el que las comienza
y Él la va a terminar. Y esto tenemos que entender. Como Dios, esta es la parte más importante de la salvación, entender. Dios fue el que hizo todo, inclusive el plan de salvación. Incluyendo el plan de salvación, Él lo hizo. Porque primero tiró todo perfecto y nos dejó ahí en el huerto a ver lo que sucedía con nosotros. Y aún ya Él sabía lo que iba a suceder con nosotros. La razón de que Él puso el bien y el mal en el huerto del Edén fue porque nos creó libre. Él quería libre, que nosotros pensáramos, que nosotros podamos hacer decisiones. Eso está en nosotros, la libertad. Por eso es que unos van a escoger ser salvos y otros no, porque es una libertad, una opción que usted tiene de escoger. Lo que usted escoja, eso es lo que va. Los resultados que vengan después de eso van a ser de acuerdo a la decisión que usted escoja. ¿Ve? Pero entonces Dios vino y dijo, ok, ahora me encuentro con esto, ya sabía que eso iba a suceder, donde el hombre iba a fallar. Entonces Dios dijo, pues ahora viene el plan para darle un chance a la humanidad de que puedan regresar conmigo, de que me escojan a mí como líder, como Dios, como verdadero Dios. ¿Qué hizo? Pues Dios viene y se despoja como hombre en el Espíritu Santo, para que pudieran hacer Él mismo como Dios, pero en forma de hombre llamado Jesucristo. ¿Okay? Esto fue una profecía 700 años antes de que Jesucristo naciera. Está en el Viejo Testamento, lo pueden buscar en Isaías 7:14. En Isaías 7:14 dice, sin duda alguna, el hecho de que Jesús naciera de una virgen, tal como hacía profetizado por Isaías, unos 700 años antes, dice así, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Jesucristo, el nombre de Jesucristo es Emanuel. Dios con nosotros. Eso es lo que significa Emanuel, Dios con nosotros. Ahora bien, voy a explicar algo aquí en el medio para que no confundan una cosa con la otra. Ahora bien, preguntémonos, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué nació Jesús de una virgen? Lo primero que debemos de decir al respecto es que no se debe al hecho de que haya algo pecaminoso en la relación sexual entre dos personas casadas. Porque, por ejemplo, dice, pero pudo haber nacido otro hombre y ser sacrificado, que por cierto, estuvo así cerquitita hasta que ese sacrificio se diera, que se fue cuando Abraham voluntariamente iba a sacrificar a Isaac, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en ese tiempo, el que no sabe la historia, se la voy a explicar, se la voy a leer para que sepa? El Dios le dice así a Abraham, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay dos cosas aquí que tenemos que ver en esto. Dios dice, ofrece a tu hijo, el único, ¿ok?
Jesucristo es el único hijo también. ¿Ve? Este es Dios hablándole a Isaac, a Abraham, perdón. Ofrece tu único hijo y Dios, ¿a quién ha dado? A su único hijo. Dice, a quien amas, la primera vez que se menciona amor en la Biblia. A quien amas, ¿ve? ¿Y qué pasa? La palabra nos dice ahí, porque Dios amó al mundo, a la humanidad. Dios ama, entre Dios y Jesucristo hay amor, porque viene de uno. ¿Ve? Y dice, y vete a la tierra y ofrécelo allí en holocausto, o sea, sacrifícalo. Jesucristo, ¿qué hizo? Murió en la cruz por sacrificio. ¿Ve? ¿Cómo vamos comparando? Si también vemos y lo podamos decir para aclararlo mejor, dice tu único Isaac a quien ama. Ahora, ¿cuál es de que Abraham tenía otro hijo? Pero ¿qué sucede? Que Abraham, Dios no vio al otro hijo, porque el otro hijo estaba fuera de la familia. El otro hijo no sabía que era Ismael. Estaba fuera de la familia. Dios vio al hijo de Isaac, a Isaac como el único hijo. ¿Eh? Entonces, volviendo atrás, sabiendo eso ya, y volviendo a la parte de que no era porque Dios no quería no era porque relación de un hombre y una mujer humana era malo. No, era porque Dios quería hacer las cosas, Él tenía que hacerlo. El trabajo era de Él, no de otro ser humano. Cuando se sacrifica otro ser humano, porque Abraham llegó a Isaac en el momento de sacrificarlo y Dios lo paró. ¿Por qué? Porque no iba a ser perfecto el sacrificio, porque venía de dos seres humanos. Ese sacrificio no iba a ser perfecto. Si eso hubiese sucedido, por decirlo así, ni usted ni yo, en toda esta humanidad que está ahora en el momento, no hubiese existido. No hubiese existido. ¿Por qué no? Porque Dios quería hacerlo, Él quería hacer ese trabajo. Él tenía que comprar a esta humanidad. ¿Cómo la tenía que comprar? Con su sangre, muriendo en la cruz. ¿Ve? Por eso es que dice que lo que Él pagó es un precio caro. Por eso es que uno no puede tomar la salvación liviana. ¿Ve? Cuando usted es salvo, cuando usted es cristiano, usted no puede tomar eso liviano. Usted tiene que permanecer en que lo que Dios siempre llama malo, usted tiene, si eso es malo, porque Dios lo llama malo y yo lo tengo que llamar malo hoy, ayer, mañana. Y si tengo que morir por eso, tengo que morir. Defendiendo la palabra de Dios y defendiendo a Cristo. Eso es. ¿Ve? Entonces, pero volviendo a lo mismo, Dios creó el sexo y no únicamente para asegurar la preservación de la especie, sino para el disfrute conjugal. Por esa razón que Dios nos dio el sexo como un regalo, eso es como un regalo. En el libro de Proverbios se exhorta al hombre casado a beber el agua de su propia cisterna, una referencia al placer sexual. Como vemos en el contexto, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Ve? O sea que es un regalo de Dios el sexo en un matrimonio. En un matrimonio. El autor de la carta de Hebreo también nos dice
que la relación sexual en el matrimonio es honrosa y sin mancha. Esa idea de que a veces dicen que hay cosas dentro de la relación matrimonial que es mala, eso está mal. Porque la idea de que haya algo impuro en el sexo, en el caso de dos personas casadas, proviene de una influencia neoplatónica, no de la Biblia. ¿Ok? So, el sexo dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Ahora, volviendo al nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesucristo fue virginal porque la unión de un espermatozoide y un óvulo da inicio a la vida de una nueva persona. Pero en el caso de la persona de Jesucristo, ya existía en el seno de la Trinidad como el eterno Hijo de Dios. ¿Ve? ¿Está entendiendo? O sea, ya Él existía, pero Él tenía que venir, Dios como Jesucristo, a hacer ese sacrificio. Entonces tenía que tomar parte del humano para también poder entender el humano por lo que ha pasado. Por eso es que usted tiene que saber que por lo que usted esté pasando no es nuevo para Dios, porque Él fue parte humano. Él pasó por eso, Él entiende, por eso es que Él entiende todo, por eso es que ha tenido tanta misericordia. ¿Cuántos años hemos estado aquí en este mundo desde que Jesucristo murió? 2000 y pico de años. Y no se sabe cuántos más vengan. Pero eso es misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Eso no quiere decir que esto va a durar para toda la vida así, este mundo. En algún punto, en algún de estos se va a acabar. Porque te lo dice la palabra. Que Jesucristo va a venir por su iglesia. Lo dice. ¿Cuándo es? Yo no sé. Él mismo lo dice, que nadie lo sabe. Jesucristo dice que él mismo sabe, solo el Padre, solo Dios sabe cuándo es que va a venir, pero va a venir. Pero por ahora mira hacia atrás y sabemos que Jesucristo murió hace 2000 y pico de años. Y eso se llama misericordia. En el vientre de María, en forma milagrosa, el Espíritu Santo preparó una naturaleza humana para la segunda persona de la Trinidad. ¿Ve? Si leemos en Lucas 1:35, nos dice lo siguiente: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ve? De modo que ese niño que se gestó en su vientre era Dios hombre, poseyendo todos los atributos que hacen a Dios ser Dios y al hombre ser hombre. Es con la excepción que Jesucristo fue sin pecado. Lo dice en Hebreo 14:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Ve? Vuelvo y repito, ¿se acuerda que le dije anteriormente? Si usted está pasando por lo más grande que usted cree que está pasando, Jesucristo la entiende. Ore, tenga fe, confíe en Él, que de alguna u otra manera le resuelve su problema o le pone paz en su espíritu, en su alma, en su mente, en su corazón, para que usted pueda atravesar esa situación. ¿Ve? Para que se resuelva esa situación o para que usted vea el propósito de esa situación
o para que usted entienda esa situación. Porque vuelvo y repito, y lo he dicho en otras ocasiones, porque usted esté pasando por una situación no quiere decir que no haya un propósito. Muchas veces pasamos por una situación y es que Jesucristo quiere que otros vean cómo nosotros pasamos por esa situación, porque ellos están pasando por otra peor o por otra más liviana. ¿Ve? ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es una de las razones. ¿Ve? O sea, Jesucristo entiende todos nuestros problemas. Voy a repetir como 1000 veces. El Salvador, Jesucristo, de los pecadores, tenía que ser Dios para poseer en sí mismo el valor infinito que se requería para saldar la deuda infinita que tenemos con la justicia de Dios por nuestros pecados. Pero tenía que ser hombre para morir en la cruz en nuestro lugar, ya que la paga del pecado es muerte. Por eso fue que él murió. Porque si él dijo que la llaga del pecado es muerte, entonces él tenía que morir primero. Entonces cuando él murió, ahí es que se dice, cuando él fue que murió, ahí es que dice que él venció, porque él compró la humanidad. ¿Cómo la compró? Con su sangre. Entonces ahí es donde uno hace la parte de salvación. Ahí es que uno puede entender la salvación. Ahí es donde a usted se le debe de quitar toneladas de peso de encima de los hombros. Porque lo que le estaba diciendo al principio era que hay muchos cristianos que son salvos y después tienen ese peso encima, que si tienen que hacer obra, porque para la salvación, que si tienen que portarse directo, sin mancha, sin pecar y sin nada, porque si pecan una vez se sienten tan y tan culpables que ya dicen ya perdí la salvación y no duermen. Y usted los ve al otro día angustiado, cuando se supone que el cristiano debe regocijarse, y lo dice la palabra regocíjate. 3 veces dice regocíjate. No, os digo que regocijéis de nuevo, les digo. O sea, nosotros tenemos que estar regocijados porque nosotros somos salvos, porque sabemos quién fue el que pagó el precio, Él fue el que hizo el trabajo y simplemente nosotros lo que hicimos fue aceptarlo y confesarlo. Pero el trabajo fue de Él. En Romanos 6:23 nos dice lo siguiente, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el mensaje del Evangelio, que el justo murió por los injustos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice en Juan 3:16. El Juan 3:16 te lo aclara claramente. ¿Por qué? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito, único, Abraham, Isaac, hijo único, ¿ve? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ve? Estamos entendiendo hasta la fecha, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo soy salvo? Ya usted sabe quién hizo la salvación. Allá usted sabe quién hizo la salvación. Cómo fue hecha y por qué fue hecha. ¿Verdad? Pues bien sencillo. Vamos a analizar lo que nos dice Romanos 10:9. Y no vamos a ir a Romanos 10:9, vamos a tratar de ir a Romanos
10, 10 del 11, déjeme buscarlo por aquí. Un momentito, vamos a buscar a Romanos, porque lo tengo que leer más abajito. A veces, uno muchas veces tiene que leer un poco más de la palabra para poder entender el concepto mejor. A veces hay que leer más para atrás y un poco más para abajo para entenderlo, entenderlo cómo se debe buscarlo. Vamos a buscar aquí a Romanos. Romanos 10, 16, porque se lo quiero leer de la palabra exactamente. No lo quiero parafrasear, porque yo solo puedo parafrasear, pero no se lo voy a parafrasear. Quiero leerlo para que ustedes puedan entenderlo de la manera que debe ser. Romanos 10, Romanos 10, y vamos a leerlo del 8 al 11. Romanos 10, del 8 al 11, que dice así. La palabra dice así. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Dice que está aquí contigo. En ti. ¿Okay? Cerca de ti está la palabra. En tu boca. Después dice. Y en tu corazón. Entonces la palabra, o sea, lo que vamos a hacer para ser salvos está en uno. Está en la boca de uno y está aquí en el corazón. ¿Ok? Dice, es decir, la palabra de fe que predicamos es esta, es la siguiente, que si confiesas con tu boca, o sea, que si hablas a Jesús por Señor, que dice que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón, si lo que estás hablando, tú lo crees aquí en tu corazón, si crees en tu corazón que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos, o sea, que Él murió en la cruz, el sacrificio, que se lo resucitó al tercer día después de haber muerto. Dice que si tú crees eso, que si tú confiesas, que si tú lo crees en el corazón, dice, serás salvo. ¿Por qué eres salvo? Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando usted sabe que es algo justo, que es cierto, entonces usted lo cree con el corazón, nadie se lo puede quitar, porque usted dice, no, eso es seguro, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Usted no me dice, si yo le digo que 3 más 3 es 7, y usted me dice, no, y no, y no, 3 más 3 es 6, porque usted lo cree, y no hay nadie que le quite. Así que se cree eso que estamos leyendo acerca de la salvación. Usted lo tiene que creer con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted habla, que usted me dice a mí que 3 más 3 son 6, usted me está diciendo, se mantiene en la verdad y usted me está haciendo ver a mí que yo estoy mal y usted está bien. Lo mismo es en la salvación. Cuando usted confiesa con su boca que cree que Dios es Dios, que Dios es Jesucristo, que Dios Padre lo resucitó al tercer día después de muerto, porque usted lo está confesando, entonces dice la palabra que usted será salvo. Porque lo dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que es que tenemos que hablar. Ahora, voy a hacer una pausa aquí, porque es bien importante. Ustedes saben muy bien que va mucha gente a la iglesia, ¿verdad? Y después que oyen el mensaje, en la mayoría de las iglesias hacen un llamado y hacen el llamado de salvación. Si usted está aquí, por ejemplo, y usted no ha aceptado al Señor, esta es la oportunidad. Si el Señor lo tocó
si el Señor lo ayudó a procesar el mensaje que se ha dado aquí. Usted puede, muchas iglesias pueden pasar al frente, muchas iglesias pueden decir levanten su mano, y lo que hace en algunas iglesias es que oran al frente por ellos, oran al frente y lo ayudan con una oración para hacer eso, para confesar lo que cree. ¿Ve? La oración que hace la persona con usted, al frente de usted, ¿ok? Es solamente una guía, es para guiarlo a usted. Usted puede utilizar esa misma oración mientras él lo está orando, pero lo más importante, no se pierdan aquí, ¿ok? Lo más importante es que en esos momentos que usted está haciendo eso, tiene que ser de corazón, como lo hemos explicado anteriormente. De corazón, tiene que estar de corazón y tiene que ser confesado. Y tiene que hablarlo, tiene que decir, debe de decir esa oración para entonces que llegue, y ahí es que viene, y usted tiene que creer que ya usted es salvo. ¿Ve? ¿Por qué explico esto? Porque hay mucha gente que dicen que son cristianos, y si usted se pone a hablar con otras personas y dice, ¿tú crees en Dios? A ver a dónde la voy a llevar. ¿Usted cree en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios. Ok. Pero usted no se puede quedar con eso. Porque una persona le diga que crean en Dios, no tomen por justicia de que esa persona es salva. Pregúntele a qué Dios, de qué Dios usted me habla, de qué Dios usted cree. Y le dicen, bueno, pues Dios, el que está allá arriba. Sí, pero ¿qué Dios? Dice, pues Dios Padre, pero ¿qué Dios? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Nombres. Porque déjeme decirte que los testigos de Jehová creen en Dios. Los mormones creen en Dios. ¿Ok? Los hindúes creen en un Dios. ¿Ok? Los chinos creen en un Dios. Entonces, si le dicen Dios, usted tiene que preguntar específicamente qué Dios es que cree. Cuando le dicen Jesucristo, Padre, Dios, entonces dicen, bueno, ahora estamos hablando. ¿Ve? Por eso es importante de preguntar. No se conforme cuando la persona le dice, sí, yo creo en Dios. ¿En qué Dios te cree? Jesucristo Dios. Porque Él fue el que pagó el precio en la cruz. El mismo Dios Padre, despojado en Cristo Jesús, pagó. Y por eso que la Biblia dice que todo, cuando venció, todo se le fue entregado a los pies. El mundo fue impuesto a sus pies. Entonces Dios, Cristo, tiene potestad en el cielo, en la tierra, en el mar y dentro de la tierra. Y en el universo. ¿Ve? Entonces, dice que si creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces el 11 nos dice, que aquí lo que quiero es llevar hasta el 11, ¿lo ves? Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en Él. Aquí dice todo el que está hablando de los judíos y está hablando de los gentiles, porque déjeme decirles otra cosa también dentro de la salvación. Dios ve a nosotros, a los seres humanos, los ve de dos formas. Lo ve o judío o gentiles. Judío, todo aquel que pertenece a Israel. Gentiles, el resto del mundo. Chinos, japoneses, puertorriqueños, americanos,
africanos, todos los extras nos llamamos gentiles. ¿Ve? Dios ve al ser humano de dos formas, vivo o muerto. Aparte de que el ser humano esté caminando. Todo ser humano que esté caminando se ve de dos formas, Dios lo ve. O vivo o muerto. Vivo si aceptó a Cristo Jesús y muerto si todavía no ha aceptado a Cristo Jesús, porque ve al espíritu muerto. Cuando su espíritu vive es cuando usted acepta a Cristo Jesús como Salvador. Entonces Él ve luz en usted. ¿Por qué? ¿Qué luz ves? A Cristo. Él no lo ve a usted, o sea, lo ve a usted, pero ve a Cristo en usted. ¿Ve? Esa es la importancia de ser salvo. Esa es la importancia de saber que Dios lo vea a usted con vida. ¿Ok? Entonces, leímos ese Romanos 10:9 que dice claramente el por qué y cómo se debe ser salvo. Entonces usted viene, como le dije anteriormente, que en la iglesia lo único que hacen es que le dan lo guían a usted, pero la oración que viene a usted tiene que ser así, tiene que venir del corazón y usted tiene que decirla. Ahora, eso mismo usted lo puede hacer en su intimidad, en su casa, en cualquier lugar que usted escoja. Se puede ir para una playa, se puede ir para un río, se puede ir para un campo, para una montaña, en su casa que no haya nadie, en su cuarto, en la sala, donde usted quiera, en la cocina. Pero lo importante es que usted haga eso, que usted verdaderamente haga eso. Eso es lo único que tiene que hacer para ser salvo. Se lo digo claramente, confesar con su boca, o sea, decir que acepta a Jesús por Señor Dios y creer de corazón que Dios fue el que lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Nada más tiene que hacer para ser salvo, solo eso. Esa es lo fácil, pero sí, le expliqué lo de la salvación para que sepa, para que cuando usted haga esto y usted haga usted se decida, el momento que se decida aceptar a Cristo como su Salvador, es para que a la misma vez no tiene que echarse un peso encima de que ahora tengo que andar súper directo. Mire, cuando usted acepta al Señor como Salvador, también el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted. ¿Se acuerda que yo dije que el que comenzó la obra la va a determinar? Pues el Espíritu Santo ahí es que empieza a trabajar en usted. La gente dice, yo no voy a aceptar al Señor porque entonces tengo que dejar esto, tengo que dejar todo otro, tengo que dejar esto, tengo que dejar todo otro, tengo que dejar esto. Y ya inmediatamente se ponen esas cargas encima. Mire, no. La iglesia como tal no le va a prohibir nada. Y esas iglesias que le prohíben son legalistas. Quien le va a usted a alinearlo, quien lo va a usted a alinear por el camino correcto es el Espíritu Santo. Él va a tocar su conciencia. Usted está haciendo algo malo, inmediatamente él le va. Eso es que usted lo va a sentir. Créame, usted lo va a sentir. Hace algo malo, ¡pam! Le tocan internamente el espíritu, le toca por dentro y usted tiene que hacer dos cosas. Arrepentirse, ¿ok? O pedir perdón. Si es directamente a Dios, usted se arrepiente y usted pide perdón inmediatamente o por la noche. Preferible siempre que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo lo toque en el mismo momento, usted pide perdón y se arrepiente. Pues, cuando usted hace eso, está aplicando lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en aquellos tiempos. Jesucristo le dijo a Nicodemo en aquellos tiempos que para entrar al reino de Dios, que el hombre tiene que nacer de nuevo. Lo estoy parafraseando. Nicodemo, que dice la Escritura que era un maestro de la ley, que los maestros de la ley se la sabían todas, dice la palabra que él no entendía eso, pero lo molestó
Y vino que por la noche, a escondida, y fue donde Jesucristo le dijo, si tú tienes que ser de allá arriba porque lo que tú hablas es verdad. Entonces dice, ¿cómo es que eso que uno tiene que nacer de nuevo? ¿Acaso puede nacer un hombre ya de nuevo del vientre de la madre? Fíjese, una persona que sabía de la ley. Y Jesucristo no quiso decir eso. Lo que quiso decir es lo siguiente, que usted tiene un comportamiento en la vida. Antes de venir a los caminos del Señor, usted tiene un comportamiento en la vida. ¿Ok? Ese comportamiento, hay muchas cosas que usted hace que son incorrectas y usted lo sabe que son incorrectas. El mentir continuamente es una cosa incorrecta. El bochinche es una cosa correcta. Nosotros llamamos el bochinche, en otros países le llaman el murmurar. Y otros tienen otros significados, yo no los conozco completos, pero el murmurar, el hablar de la otra persona, o dime, ¿qué te dijeron? Mira, ¿qué pasó allá? No, de verdad, eso es un pecado, eso a Jesucristo no le agrada. ¿Ve? El que usted no perdone porque le hicieron tantas cosas o le hicieron algunas cosas que usted todavía no las puede perdonar, eso a Jesucristo no le agrada. Porque eso es rebeldía, esa es rebelión. ¿Ve? El robar, así sea un centavo. Hay mucha gente que le voy a decirles, hay mucha gente que pueden ir hasta un supermercado, se comen una uva del paquete que compran, no, pues esto se llevan a comer, pero ¿qué pasa? Muchas veces en el supermercado te ponen esas uvas y las pesas. Y cuando las pesas, ¿qué pasa? Que por una uva el precio le cambia y usted está robando sin darse cuenta. ¿Ve? Y así por el estilo. O sea que hay cosas que nosotros hacemos que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué sucede? Ahí donde viene el Espíritu Santo, como le estaba explicando anteriormente, y lo toca. Entonces, al tocarlo, y usted lo ve, usted tiene que obedecer. Entra en obediencia y empieza a cambiar, a reformarse usted. ¿Ve? A reformarse. Entonces, si usted aplica ese tipo de cambio, entonces usted está naciendo de nuevo. Porque ya usted no es una persona que continúa haciendo lo incorrecto. Usted está cambiando, tiene que nacer de nuevo. En otras palabras, que hay que dejar los malos hábitos, las cosas que a Dios no le agradan y empezar a cambiar. Y es un proceso. No se frustre porque no es todo, eso no es inmediatamente, es un proceso. Es un proceso, hasta con el mismo pecado. Pero eventualmente, usted, ¡pam!, se va. Y le voy a dar una experiencia, le voy a contar una experiencia propia. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, ya en los primeros 3 años en mi trabajo, un día trabajando, si usted me pregunta a mí que si lo estaba planeando, no lo estaba planeando, y llegué y me senté y la supervisora me hizo una pregunta sencilla, tonta, y adivine qué yo hice. Le mentí. Y no hice que terminar mentirle. Sentí en mi corazón una punzada. Yo creo que yo experimenté la negación que Pedro le hizo a Jesucristo cuando lo llevaban para sacrificarlo. Porque sentí una hincada y me sentí tan mal que me angustié. Me angustié por días. Me angustié. ¿Y por qué yo tuve que mentir? ¿Por qué yo tuve que mentir a una pregunta tonta? ¿Ve? Pero esa es parte ¿de qué? Del proceso de uno nacer de nuevo. Y así poco a poco, día tras día, lo que importante es que Dios vea que haya progreso en usted. Cada día es un proceso. Cada día, después que
que somos salvos, viene el proceso de santificación. Es un proceso. Cada día que usted tenga de vida, considere ese día de santificación, porque es un proceso y no se termina. ¿Sabe cuándo se termina? Al día que usted cierre el ojo, y entonces el día que verdaderamente usted va a verlo, el resultado es cuando Cristo venga a recoger su iglesia, o sea, a los que son hijos de Dios, y entonces ahí es que viene la purificación. Ese es el día. ¿Ve? Entonces, una vez usted ha aceptado al Señor, usted lo que debe de hacer es lo siguiente. Vuelve y le dije, ¿va a pecar? Sí, va a pecar. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón. Porque en la palabra nos dice, y si pecáis, abogado tiene para con el Padre Jesucristo. Entonces pedimos perdón, Él nos perdona y continuamos. Eso se llama venir a la mesa de Dios. Cada vez que usted se comete un pecado, usted viene y va a la mesa de Dios a pedir perdón y continúa. Usted va directamente a la mesa de Dios. Usted no tiene que ir a través de nadie, porque lo dice la palabra. Si pecáis, abogado tiene para con el Padre. Dice que tiene otra persona, a otro ser humano. No tiene otro ser humano. Dice, tiene a Jesucristo como Salvador. Entonces usted va en el momento ahí, mentalmente se arrodilla y le pide perdón por eso y continúa. ¿Ok? Lo segundo que debe de hacer es, una vez que usted acepta a Cristo como Jesús, sea en su casa, sea en la iglesia, sea donde sea, es trate de encontrar una iglesia que le enseñe la palabra de Dios. ¿Ok? Una iglesia, sinceramente le digo, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. Los testigos de Jehová creen en la salvación el 50%, y el 50% que cree lo tiene bien perfecto, porque dicen que Jehová Dios, ellos creen en Jehová Dios, no dicen en Dios, Jehová Dios, pero le falta el otro 50%, porque ellos ven a Jesucristo como solamente un Mesías, ellos lo ven como un profeta, o ellos lo ven como un maestro. ¿Ve? No lo ven nada más. No creen en la Divina Trinidad. No creen que Dios Padre es Dios Hijo y que Dios Hijo es el Espíritu Santo. Y que los tres son uno. Entonces le falta el 50%, el más importante. ¿Ok? Los mormones es de lo mismo. Los mormones es lo mismo. Los mormones ven a Jesucristo solamente como un maestro, como un discípulo, pero no le dan a Jesucristo la posición que le deben de darle, la prioridad. Así que es lo mismo. ¿Okay? Los budas, el del budismo, pues los chinos, pues en el Buda. Y así por el estilo. Así que usted se busca una iglesia que le enseñe la palabra de Dios, donde crean en el Padre, donde crean en el Hijo, donde crean en el Espíritu Santo, donde crean en la Divina Trinidad. ¿Ok? Que firmemente usted pueda encontrar una iglesia que les enseñe la palabra por medio de la Biblia, como debe ser. Trate de comunicarse con el pastor. Hágale saber que usted ha aceptado a Cristo como Salvador, si lo hizo en su casa. Dice, no, ya yo acepté a Cristo como Salvador en mi casa, yo saqué mi tiempo, o en la playa, o lo que sea. O sea, no piensen que la iglesia es el edificio, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es usted. Usted solo es la iglesia. Y si todos los que van ahí, esa es la iglesia. Por eso es que viene Jesucristo, por su iglesia. No es por la iglesia de identificación, de católica, de pentecostal, de presbiteriana, de bautista. Es por la iglesia, por uno. Yo soy iglesia. ¿Ve? Así que la iglesia se compone de los creyentes. Y otra cosa que le voy a decir también, no hay iglesia perfecta.
No hay iglesia perfecta. Porque si hubiese iglesia perfecta, usted no entra, yo no entro. Porque somos imperfectos. Vuelvo, remende lo que le dije anteriormente, es un proceso. Pero eso sí, la iglesia debe mostrar dos cosas importantísimas. Primeramente, el amor de Cristo con hechos. Una iglesia tiene que enseñar el amor de Cristo con hechos, no es bla, 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 y a usted le sucede algo, después lo tiran para el lado, lo tiran para la esquina, y solamente se acuerdan cuando a 3 meses que usted no va a ir, después se acuerdan y es porque verdaderamente no está dando ni el diezmo, no está depositando, lo que sea, o se acuerdan porque alguien, por alguna razón. Esas iglesias así, usted tiene poco a poco, se tiene que salir de ahí y buscarse algo que verdaderamente haya amor, porque el amor en Cristo tiene que existir en la iglesia. Y segundo, la iglesia debe de ser como un hospital. Eso yo siempre lo he dicho, porque como somos imperfectos, como caemos, como necesitamos ayuda, pues entonces eso, cuando usted va a visitar el hospital, usted visita el hospital cuando está enfermo, ¿verdad que sí? ¿Y a qué va? A que le den una solución, a que le den un alivio, lo que sea, ¿verdad que sí? Así mismo debe ser el de esto de la iglesia. Debe ser como un hospital, donde uno a los otros nos podamos ayudar para conseguir sanidad. Por eso que dice la palabra, orados uno por otro y confesados unos con otros. Confesar quiere decir que uno diga, mira, esto me sucedió, porque yo no sé, tengo esto, tengo todo, pues vamos a orar. Pues yo te puedo ayudar, ¿no? Y eso es así. Pero esas iglesias que a usted le sucede algo y nadie lo llama, desapareció, ¿ve? Saben quién es usted, saben y todo eso, y ve y pasan 3, 4, 5, 6, 8, 9 meses, un año, y nadie llama, nadie viene. Y eso no quiere decir que sean, ¿cómo se dice?, entrometidos, no. Porque tú puedes ir, si tú sabes que hay un hermano de la iglesia que le sucedió algo, que dejó de ir, entonces usted viene y dice, bueno, primeramente lo llama, dice, mira, yo no me quiero meter en tus cosas personales, pero yo he notado que tú no vienes a la iglesia. Eh, este, ¿Qué pasa? Si se puede saber, si no se puede saber, pues yo respeto, pero por lo menos yo quiero saber qué pasa o por lo menos si me necesita, estoy aquí, llámame, ¿ok? Y vuelve llama 2 semanas más tarde y todo eso. Eso se llama, la persona tiene amor por ese hermano. ¿Ve? Tiene amor por eso. Pero cuando no te llaman, que pasan 8, 9 meses, 10 meses, un año, y no te llaman, mire, usted no necesita estar ahí. Usted no necesita estar ahí. ¿Ok? So, es muy importante observar que entre los cristianos existe ese compañerismo unos con otros. La iglesia debe de reflejar esas dos cualidades que yo le acabo de explicar. ¿Ok? Así es que ya usted entiende lo de la salvación. Yo espero que sí. Y si no entiende, ya usted sabe, tengo el website mío, es sabiduriadecristo.com. Tengo ese estudio también ahí. Lo puede leer. Lo puede leer. Y si tiene alguna pregunta, usted utilice la forma de contacto en mi página web y me envía su pregunta. ¿Ok? Tengo otros estudios que también se puede aprovechar de ellos. ¿Ok? Así que, como siempre le dije anteriormente, pasen este video adelante porque la palabra del Señor tiene que seguir avanzando. Hay muchas personas, aún aquí mismo en Estados Unidos, que no saben de Jesucristo, que no saben de la salvación. No saben, especialmente los muchachos nuevos, los muchachos jóvenes que se están criando en la forma de más de la parte del mundo que la parte de la iglesia. Entonces, usted no sabe este video a quién puede tocar. Yo espero que lo haya tocado a usted en las dos partes que les expliqué, en la primera de salvación y en la segunda de que se quite ese peso de encima, si usted es cristiano, de que usted no tiene que
estar, ¿cómo se dice? Eh, eh, Haciendo cosas adicionales como para ser salvo. Ya usted hizo lo que tenía que hacer para ser salvo y usted salva. Usted salva. ¿Ok? Así que Dios me lo bendiga y para adelante. ¿Ok? Vamos a hacer una oración antes de despedirnos para que terminar este estudio. Padre Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, gracias Señor por tu palabra, Padre Santo, gracias Padre Santo por utilizarme a mí como instrumento para llevar este mensaje a las personas, Padre Santo, que tienen duda o que no han entendido el punto de salvación, Padre Santo, y para aquellos, Cristo Jesús, que tampoco no saben, Señor, cómo ser salvo, Padre Santo, que sea tú, tu Espíritu Santo, Señor, ayudándolos a procesar, Padre Santo, una vez hayan oído este mensaje, Señor, o una vez hayan oído el mensaje de salvación en otro lugar, Señor. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, quien tiene la potestad en el cielo, en la tierra, en el mar y lo que está bajo la tierra. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Divina Trinidad. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén, amén y amén. Chaito, papá.